que no nos gusta tener que tratarlo, pero tenemos que hacerlo porque está en la palabra de Dios, y estoy hablando del tema de la homosexualidad. Por favor, entienda que nosotros no nos desagrada o no estamos molestos con los homosexuales. Los homosexuales deben de ser tratados con la misma dignidad y respeto que cualquier otro ser humano. Pero nosotros estamos en contra de la homosexualidad. Y alguien dice, bueno, pero ¿y cómo puede estar en contra de la homosexualidad y no estar en contra del homosexual? Bueno, eso sucede todo el tiempo. Jesucristo ama al pecador, pero odiaba el pecado, pero sí amaba al pecador. Nosotros tratamos lo mejor que podemos de hacer lo mismo. Y esta es una historia que les voy a contar ahora que realmente sucedió, no solamente es una historia, es un hecho. Francis y yo nos invitaron a un servicio aquí en Baton Rouge, Luisiana, ya hace unos años atrás, y para escuchar un predicador predicar que no voy a decir quién era. Habían cientos de personas allí después del servicio, habían personas muy amables que estaban saludándonos y realmente fueron muy, muy amables con nosotros. Y cuando finalmente terminaron, noté a un joven que se quedó en la parte de atrás esperando. Y cuando ya no quedaba nadie, solamente Francis y yo, él se acercó. Y esto fue antes de que yo entendiese un poco lo que se refería a la cruz. Bueno, de todos modos, él se acercó y me dijo, hermano Swagger, ¿puedo hablar con usted un momento? Le respondí, claro que sí. Él me dijo que estaba teniendo problemas con la homosexualidad. Él era salvo, lleno del Espíritu Santo, y hablando con el joven unos momentos se notaba que él era salvo, que amaba a Dios, que no estaba fingiendo, no era un engaño, él realmente amaba al Señor. Y él me dijo, yo estoy luchando con esta situación, pero no puedo detenerlo. Y francamente, yo no sabía qué decirle. Yo realmente le dije lo mismo que le dije a muchos, tienes que leer la Biblia más, tienes que orar más, tienes que ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Esas cosas son buenas, pero no es la solución en el sentido de lo que él estaba hablando, ¿no? De ser libre de esta situación en particular. Y todo lo que tienes que hacer, bueno, yo oré por él, obviamente, fue lo que pude hacer. Y eso es bíblico, es correcto, claro. Pero realmente no es la solución a ese terrible problema. Bueno, yo conté esto un domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración hace un año atrás. ¿Recuerdas, Lauren? Y Bob Sí, también, sí tal vez es. estabas allí. El caso es que yo lo conté del hermano y conté que no sabía en aquel momento qué decirle. Y eso me llamó la atención desde aquel tiempo hasta ese día. Y el próximo día recibí una llamada de ese joven. Él estaba viendo la programación aquel día, y me dijo, hermano Swagger, yo no hablé con él realmente, pero con quien él habló, dígale al hermano Swagger que el Señor me ha libertado de ese problema, que ese problema ya no está en mi vida. Y yo, en aquel momento, me contaron eso, que él tenía un espíritu muy especial de la manera como hablaba. Y nosotros creemos que la homosexualidad es un pecado y las personas que están allí necesitan ser libres, necesitan ser libres. Jesucristo es el único que puede libertar al cautivo. Y hoy en día están tratando de aprobar leyes en ciertos estados para que sea ilegal que nosotros digamos lo que dice la Biblia sobre ese problema en particular. Y yo quiero decirlo claramente. No estamos en contra de los homosexuales. Sentimos que deben de ser tratados con la misma dignidad y respeto que todo el mundo, como cualquier otro ser humano. Pero sí estamos en contra de la homosexualidad. No estamos en contra de los alcohólicos, pero sí estamos en contra del alcoholismo. No estamos en contra a los que apuestan, pero sí de las apuestas. No estamos en contra de los adictos, pero sí estamos en contra de la adicción a las drogas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso es lo que creo, y creo que así enseña la Biblia. Cualquier persona que trate a una persona homosexual menos que un ser humano, hay algo que está mal con eso. Correcto. Mire, al fijarnos en esto, vamos a encontrar, hermano Swagger, que el problema es que el pecado existe en el mundo. Y si el hombre rehúsa
ir hacia la respuesta que Dios ha dado, entonces lo que sucede es que Dios literalmente los entrega al pecado. Mire, la idea en Romanos 1, verso 18, si pudiéramos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Léelo una vez más, quiero leer las notas, Muy bien, por favor. porque manifiesta es la ira de Dios, La emoción personal de Dios en cuanto al pecado. del cielo, Esta ira se origina con Dios. contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios tiene que oponerse inalterablemente al pecado. Y permítame decir algo en lo que tiene que ver con esto. Lo que Dios tiene en su palabra es bueno para la persona. Claro que sí. No está mal para aquella persona. Y la razón por la cual el Espíritu Santo está en contra de la homosexualidad es porque ese problema eventualmente destruirá al individuo Correcto. y hará la vida un infierno en la tierra. No solamente eso, pero el alcoholismo, las apuestas, sea lo que usted quiera decir, toda atadura de las tinieblas causará grandes problemas para la persona. Y hacer de eso una ley, que eso no le da a la persona la cura para el problema, la solución al problema, eso no ayuda al Así individuo. es. Y estamos viendo lo mismo en la iglesia. La gente tiene miedo a ofender a alguien, entonces no van a hablar del pecado. Pero para ser salvo, tiene que reconocer y admitir que eres pecador. Así es. Entonces, eso no es negativo, es muy positivo. Y esas no son Es la palabras de única manera. odio, no son palabras de Correcto. odio. Absolutamente. ¿Ibas a decir algo? Bueno, yo solo quería decir que todo el libro de Romanos, una vez más, es la revelación de Dios de la justicia a la humanidad. ¿Cómo obtenemos la justicia? Y Pablo trata con el mundo gentil primero en el primer capítulo aquí. Y él dice que la ira de Dios, y esa palabra es importante, la ira en terminología del Nuevo Testamento esa palabra se deriva de dos diferentes palabras en el griego. Uno es orgei y la otra es thumas. Thumas es la ira de Dios que podemos ver exhibida en la gran tribulación, donde Dios literalmente borrará a cantidades masivas de personas. Es thumas, es una ira, una acción, es una devastación. Esto es la ira de Dios, thumas, revelada. Pero orgei es, como usted dijo en las notas, una profunda disposición arraigada que Dios tiene. Así que lo que el verso 18 nos dice es de que hay una ira sobre la gente ahora, no thumas que los borrará del mapa, sino orgei. Hay una respuesta de Dios cuando la gente rechaza su revelación, rechaza lo que Él da. Y no solamente vamos a ver por qué la homosexualidad sale a la superficie, vamos a ver por qué todo pecado sale a la superficie en todo Romanos. Romanos 1 trata no solo con el espiral descendente y produce la homosexualidad. Vamos a encontrar ahí que todo pecado de toda nación, de todo hombre, siempre es el resultado de esto. Dios odia el pecado. Sí, así que su respuesta, hermano Swagger, a aquella persona que no cree, aquellos que detienen la verdad con injusticia, es permitirle al pecado dominar el corazón y la vida de aquella persona. Ahora, eso tal vez suene cruel, pero es redentivo en la mente de Dios. Cuando el dolor del pecado se haga demasiado fuerte, entonces ese individuo, así tal vez, se fije en Dios No para todo una el respuesta. No todo el tiempo, pero mire, esa es la ira orgei del pecado. Permítame decirlo así. La ira orgei de Dios es cuando Dios permite que el pecado tenga el dominio sobre la vida y el corazón de la persona. Y mientras más descendamos nosotros de haber detenido la verdad y no haber querido ir hacia la respuesta que Dios tiene, más abajo nos encontraremos nosotros en ese espiral descendente, alejándonos más y más. Y hay un término que se utilizó 3 o 4 veces en Romanos 1. Dice, Dios los entrega a. En otras palabras, Él los entrega a ese poder, al poder del pecado. Y después la inclinación que está en cualquier persona. Y todos tenemos diferentes inclinaciones como resultado de la caída. Esas inclinaciones comienzan a surgir. Y hay inclinaciones características. Podemos encontrar al ver todo esto. Podremos ver que las inclinaciones que están surgiendo en nuestra sociedad desde los 60s hasta los 70s y hasta los 80s hasta el día de hoy
se puede ver la progresión de esa espiral descendente, no solamente en una persona, sino en la nación. Así es. Podemos de hecho ver todo eso. Así que Eso se llama una inclinación. Vamos a leer la última parte del versículo 18. que detienen la verdad con injusticia. Quienes rechazan reconocer quién es Dios y lo que es Dios, y lo que Lauren acaba de explicar es Correcto. eso. Es un rechazo de lo que se ha revelado, hermano Swagger. Exactamente. Bueno, es un rechazo que, bueno, escuché fue un simposio a través de la televisión recientemente y eran todas damas que estaban hablando y le hacen una pregunta a un caballero y él dijo algo, creo que dijeron algo de la homosexualidad y él dijo, bueno, hay que ser libre o algo así y él dijo, no hay que ser libre de la homosexualidad, dijo esta mujer porque realmente no eran damas. Y eso es algo completamente normal, dijeron. Bueno, la palabra de Dios dice lo contrario. Exacto. Vamos a leerlo. Exacto. Adelante, versículo 19. Bueno, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. Demuestra el objetivo universal del conocimiento de Dios como el Creador es más o menos en todos los hombres. Porque Dios se lo manifestó. Quiere decir que su firma exclusiva está en la Correcto. Ahora, creación. permítame añadir esto también. En el capítulo 2 podemos ver que la conciencia moral es el derecho de copia de Dios del alma humana. Cuando uno tiene una moralidad innata que todos tenemos, ¿sabe de qué es eso evidencia? De que uno tiene a un creador moral.